pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra que fue explicada, Señor. Esperamos, Señor, de los cielos, que sea para bendición de cada uno de los que escuchamos y poner algo a la práctica de lo que tú, Señor, nos expusiste por medio de tu siervo. Son favores que te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, doy gracias a Dios al saludarles nuevamente. Espero que se gocen junto conmigo con el regalo de la palabra de Dios. Dios es bueno y podemos afirmar con toda alegría que hasta aquí nos ha ayudado y que nunca, nunca, nunca nos desampara. Amén. Hermanos, para muchos creyentes la pregunta doble, ¿cuánto debo orar? ¿Cuánto es suficiente? Es difícil de responder. Ocurre que a muchos, expuestos a la elocuencia de algunos, enfrentados a la sencillez de otros o a la aparente escasez ajena o la propia, se les hace difícil entender qué deben hacer para orar y posiblemente por eso algunos piensan que oran poco y se sienten insatisfechos. Quizás eso causa la necesidad de buscar a alguien más con insistencia para que presente los motivos de oración personales. No se malentienda, de ninguna manera estoy sugiriendo que la oración de intercesión o grupal es indebida. Al contrario, es mandada por la Biblia. Con el tiempo, he aprendido por el favor de Dios que las experiencias de otros en la oración son útiles, pero que la experiencia adquirida mediante la sociedad con el Espíritu Santo lo supera todo. He aprendido que Dios está interesado en lo que se dice, pero que está más interesado en la confianza que se tiene a Él cuando uno se acerca, y ante todo, en la pureza de corazón de sus hijos que se acercan a Él mediante la oración y están dispuestos a escucharle. El mensaje de hoy se titula «Deben orar así», y es la introducción al estudio del Padre Nuestro u oración modelo, como es también conocido. Esta oración no consiste solamente en sugestiones o direcciones para orar. No se la debe usar como un manual. Se trata de una oración real, designada para mostrar cuánto podría ser comprimida la verdadera oración en el mínimo número de palabras, y sin embargo, permanecer como una oración incomparable. Repito, se trata de una oración que muestra cuánto se podría comprimir la verdadera oración a un mínimo número de palabras y sin embargo permanecer como una oración incomparable. Incomparable sí, sí. ¿Y por qué? Pues porque la enseñó Jesús. Eso nos dice la Biblia en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. Desde el inicio del estudio del Sermón del Monte, queda claro que Jesús está poniendo orden y para llegar al punto de enseñar a orar, inició explicando en qué consistía la ética del reino,
Dijo cómo deben ser los ciudadanos del reino. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Explicó que el sentido de la ley y la palabra entregada a los profetas era posible comprenderla y ponerla en práctica a partir de un limpio corazón en el cual morara su amor. Insistió una y otra vez que al Padre le interesan las acciones que parten de un corazón sincero y arrepentido. Prometió, además, que las buenas obras fundamentadas en su amor tienen recompensa. Luego, inició con el delicado tema de la comunicación con el Padre y dejó cristalinamente claro que el Padre no está interesado en ninguna palabra dirigida a Él que no tenga como intención darle gloria. Las vanas repeticiones, el lucimiento o prestigio personal no le interesan para nada, que no las oye, que no las ve. Así se entiende también la constante demanda del Antiguo Testamento: quiero conocimiento. La demanda de Dios es pureza de corazón, que debe resultar en pureza de intenciones y obras. Es conveniente resaltar algunas preguntas. ¿Hasta qué punto se ha rendido el corazón al Espíritu Santo? ¿Hasta qué punto los pensamientos son conforme a la voluntad de Dios? ¿Hasta qué punto se ama al prójimo? Hermanos, la respuesta que cada uno demos con sinceridad a Dios hará la diferencia y podría colocarnos en serios aprietos. Las acciones del creyente deben ser diferentes, tienen que ser a la manera de Cristo, y es penoso saber lo que en más de un hogar que se dice cristiano se sufre en estos días, y no por la falta de alimentos y otros bienes, sino a consecuencia de las acciones irresponsables de aquellos que dicen ser piadosos y muy devotos. Algunas veces parece que amar al prójimo ciertamente no inicia con la familia. Si así están algunos creyentes, imaginemos cómo están quienes no lo son. Vivimos un tiempo singular. Muchos creyentes esperan a que esto pase para volver a hacer lo mismo. Desde ahora se puede y se debe realizar la tarea de evangelismo. Quizás algunos, lo primero que deberían, o me incluyo a mí mismo, deberíamos hacer, es predicarnos a nosotros mismos, preguntar a Dios qué nos está enseñando, callarnos y escucharle. Alguien podría decir, ¿y cuál era el título del mensaje de hoy? Me perdí. Se lo repito, deben orar así. Las palabras anteriores tienen la intención de llevarnos primeramente a meditar y poner mucha atención. Todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Dice Jesús, permanezcan en mí. Y entonces repito las preguntas de hace algunos segundos. ¿Hasta qué punto se ha rendido el corazón al Espíritu Santo? ¿Hasta qué punto los pensamientos son conforme a la voluntad de Dios? ¿Hasta qué punto se ama al prójimo? Y agrego una, ¿se hacen las buenas obras que muestran el sometimiento a la voluntad de Dios? Hermanos, si no permanecemos en Cristo, no podemos conducirnos como Él lo desea y lo manda. Si no permanecemos en Él, hay cierta interferencia cuando llegamos a Él en oración. Quizás por no vivir a la manera de Cristo, hay dificultad para tener el convencimiento de haber sido escuchados, que es lo único que debe interesarnos. Se dijo recientemente, ¿qué mérito puede haber en mendigar? Porque si Dios no da a sus hijos lo que le piden, se debe a que sabe que no lo necesitan y que no es para su bien. Dios lo sabe todo. Entonces, para enfocarnos en lo dicho por Jesús en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, hay que tener en mente Juan 15:4. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Para permanecer en Él, hay que vivir con la ética de los ciudadanos del reino. Se capta el punto. Apartados de Él, de Cristo, la comunicación está interrumpida. Aprovechemos el tiempo para examinarnos y presentarnos con la cara descubierta ante el Señor. Demos gracias a Dios que podemos ir al trono de la gracia y recibir el socorro que tanto necesitamos. Hace poco alguien me dijo, tal hermano tiene mucha fe, Dios lo ayudará. Me dejó pensando, porque lo dijo luego que el creyente pecó, a pesar de tantas advertencias y súplicas para que no lo hiciera.
Vamos terminando con la introducción. Hay quienes usan el Padre Nuestro con espíritu supersticioso. El mal empleo de la oración modelo ha sido llevado al extremo. Las personas entendidas en historia eclesiástica lo saben. Muchos han dejado a un lado la enseñanza de Jesús, a quien por cierto no le interesaban las vanas repeticiones. El Padre Nuestro es incomparable como oración y fue dada no solo como modelo, sino como forma. Hermanos, en la oración modelo, las peticiones de la oración del Señor son 7. Las primeras 3 peticiones tienen que ver exclusivamente con Dios. Vamos con la primera. Santificado sea tu nombre. Salmo 104. Alabadle, bendecid su nombre. Dios define y señala la fe y el amor, la reverencia y la obediencia que Él espera de los hombres, acerca de lo que Él es, tanto para alejar conceptos falsos acerca de Él, como para que toda la devoción de su pueblo tome la forma y el matiz de su propia enseñanza, que es su voluntad. Así que Jesús dice que lo primero que debemos hacer es santificar el nombre de Dios. Les hago notar una enseñanza aquí. La vida del creyente debe mostrar, sin ninguna duda, la intención y hechos que solo tienen como propósito santificar el nombre de Dios. La segunda petición, venga tu reino. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto anhelamos y procuramos vivir sometidos al Espíritu Santo? Porque hacerlo nos hace entender que la venida del reino es urgente, que no se trata de nada temporal como la comida o la bebida. ¿Cuántos creyentes han desviado su atención a la edificación de una vida con poca visión de eternidad? Les agobia cada día el comer y el tener. El reino es primero y lo demás llega, sin duda llega. La promesa es vigente. El salmista dice, no he visto justo desamparado, y ustedes conocen el resto. El creyente debe anhelar la venida de Cristo, debe ocuparse en todo momento, aún desde el encierro, debe anunciar la buena nueva. Pongan atención, ahora es por teléfono o por medios electrónicos. De manera personal no es conveniente, se arriesga la salud, debemos ser obedientes a la autoridad. Eso nos dice la Biblia. Y yo sé de algunos que por no ser obedientes ahora pagan las consecuencias, y por ellos también sus familias. La tercera petición, hágase tu voluntad. En la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21, se lee, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Fíjense bien, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios no hace que nosotros hagamos su voluntad, no podemos hacerla. Por eso la palabra dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero aunque Dios es todopoderoso, pregunto, ¿cómo puede obrar en aquellos que dicen ser sus hijos y se apartan de Él? Recuerdan, apartados de mí, nada pueden hacer. La petición más importante del mundo, hermanos, hermanas, niños, niñas, jóvenes, es, hágase tu voluntad. Hay quienes olvidan que no se puede pedir que se haga la voluntad de Dios si aún quieren hacer lo que les da la gana. Resumamos un poco hasta acá. Las primeras 3 peticiones tienen que ver exclusivamente con Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aparecen en escala descendente, pasando de su propia persona a su manifestación en su reino, y de su reino al pleno sometimiento de sus hijos, es decir, nosotros sus hijos. O sea, la plena ejecución de su voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Las siguientes 4 peticiones, que son las finales de la oración modelo, tienen que ver con nosotros mismos. Vamos a la primera. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Atentos, hermanos, la petición más importante del mundo es,
hágase tu voluntad. No, danos hoy nuestro pan cotidiano. Constantemente el creyente falla en esto, no da en el blanco. La clave para asegurar el pan de cada día está en hacer su voluntad. Notemos que la oración modelo solo dice que pidamos por el pan de cada día. Evitemos todo sumar petición y petición a el Señor. ¿Acaso no dijo Jesús que lo primero que debíamos buscar era su reino y garantizó que lo demás sería añadido? Si Jesús dijo que pidiéramos nada más el pan de cada día, es lo que debemos pedir. ¿A qué petición está? Perdónanos nuestras deudas. Aquí leo lo dicho por el Señor Jesús en Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué juzgar a los demás? En definitiva, es falta de amor al prójimo, y la falta de amor es pecado. Roguemos a Dios que todos tengamos un corazón conforme a su voluntad. Siguiente petición: no nos metas en tentación. Bien lo sabemos, el Señor no quiere que nadie se pierda. La tentación no está diseñada para hacernos caer, sino para hacernos más fuertes y mejores personas, no para hacernos pecadores, sino para hacernos buenos. Entonces la petición podría entenderse así: haznos un camino para escapar, para que podamos ser más que vencedores a través de tu amor sobre el pecado y todas las consecuencias del mismo. Amén. Y vamos terminando, hermanos. En resumen, las 4 peticiones finales de la oración modelo tienen que ver con nosotros mismos. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Estas últimas peticiones aparecen en una escala ascendente, pasando de las necesidades corporales diarias a la liberación final de todo mal. Amén. Hermanos, ¿cuánto aprendemos de nuestro buen Dios? Tengamos en mente que al orar, el orden de los factores es importante. Lo primero es la gloria de Dios, luego nuestras peticiones diarias y por último, nuestra urgencia a ser librados del maligno que sigue rondándonos como león rugiente. Hermanos, les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra que fue explicada, Señor. Esperamos, Señor, de los cielos, que sea para bendición de cada uno de los que escuchamos y poner algo a la práctica de lo que tú, Señor, nos expusiste por medio de tu siervo. Son favores que te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.